Hola, hola, comunidad de Aprender a Leer y Escribir es Divertido, Neuroeducación. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gabriel y un placer estar en este en vivo que quiero aprovechar el día de hoy. Les he venido hablando acerca de un libro bastante interesante llamado Aprender a Leer de las Ciencias Cognitivas al Aula, y pues hoy es el momento de compartirles un poco del extracto de este libro y también las enseñanzas que nos está dejando este gran autor como lo es Stanislas Dehaene. Así que espero que este pequeño en vivo pueda contribuir a este proceso que están ustedes teniendo y también que sea parte de la página. Así que muchas gracias por acompañarme y vamos a empezar. Bueno, primero que todo, este libro que ustedes han visto que yo menciono muchísimo, Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, es casi que un manual, ¿verdad? Yo lo estoy recomendando muchísimo, es necesario de verdad que esto más y más esté en las aulas escolares de una forma de llevar lo que es la parte de la evidencia científica a la práctica pedagógica. Es la única manera en que vamos a ir mejorando la mediación pedagógica. Hay excelentes personas docentes que hacen un gran trabajo, pero yo creo que innovar cada vez más nos va a permitir hacer que esto sea más fructífero en este proceso. Entonces, este libro es uno de los libros favoritos que he leído muchas veces, me encanta mucho compartir. De hecho, en la página estoy posteando constantemente acerca de este autor, como lo es Stanislas Dehaene, y hoy quiero compartirles 2 o 3 primeros capítulos de este libro, hablarles un poco de qué trata, qué habla en sí, de qué nos quiere exponer Stanislas Dehaene en este libro, y también hablar del autor, porque es un autor que tal vez no han escuchado, que es necesario saber de quién estamos leyendo, y así ustedes puedan pues saber más de qué significa aprender a leer, porque como bien lo decía una docente en unos días de estos que puso un comentario en uno de las publicaciones, es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Así que como ciencia y arte debemos tratarlo como tal. Enseñar a leer es aquello que nos debe proponer a la investigación, nos debe proponer a la actualización y no quedarnos únicamente con metodologías del pasado, sino que más y más irnos actualizando y pues conociendo esos aportes tan significativos que tiene la neurociencia educacional. Entonces bien lo dice el título, aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula. ¿Por qué? Porque la idea es mejorar la mediación pedagógica con estos aportes. Antes de iniciar, primero que todo hablemos quién es Stanislas Dehaene. Bueno, Stanislas Dehaene es un reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales de las principales operaciones intelectuales humanas. Formado como matemático y con un doctorado en psicología cognitiva, fue durante casi una década director del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica francés, donde se inauguró la cátedra de psicología. Su revolucionario trabajo integra perspectivas históricas, genéticas, fisiológicas, cognitivas, y pues una tarea muy importante a nivel científico que le valió inclusive el ganador del Brain Prize, considerado el Nobel de la Neurociencia. Imagínense usted, es uno de los máximos exponentes actuales, tiene varios libros y ahora se los voy a mostrar y les voy a comentar un poco qué hacen ellos, qué hace él en su laboratorio NeuroSpin en Francia y cómo nos hemos ido conociendo los circuitos corticales de la lectura a través de estas investigaciones que hace Stanislas Dehaene. Entonces, básicamente, bueno, ellos tienen un instituto en NeuroSpin, un centro de neuroimágenes de alta, pues de resonancia magnética, de alto campo de renombre internacional. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, investigan, hacen estudios de bases cerebrales del aprendizaje de la lengua y empiezan por recién nacidos. La esposa del doctor Stanislas, Ghislaine Dehaene, es también pediatra, médico pediatra, y también hace parte de esas investigaciones. De ahí, de esas investigaciones y de esos estudios en neuroimágenes, de conocer el cerebro, de profundizar más de cómo entonces el cerebro procesa las letras, cómo el cerebro procesa la matemática, cómo hace esas funciones cognitivas importantes, es que surgen estos libros. Entonces usted lee los libros y es como que está en ese laboratorio conociendo el cerebro, como que está experimentando ahí con Stanislas Dehaene. Más cuando se disfruta de un texto, de una lectura tan rica, tan sustentada, y de verdad que es un fundamento teórico necesario. Usted como docente, si quiere cada vez más ir innovando y creando, entonces puede tener un sustento teórico ya de que así es como el cerebro procesa la lectura, procesa la escritura y mejorar pues su mediación pedagógica. De ahí surgen algunos libros muy interesantes. El primero de ellos del que voy a hablar hoy es Aprender a leer, es este que está acá, casi que lo considero un manual y de verdad lo recomiendo. Si usted quiere conocer las últimas investigaciones de neurociencia educacional y lectoescritura, Aprender a leer es uno de los primeros libros que voy a recomendar. Otro de los libros que él tiene es este, Cerebro Matemático, donde expone las bases del cerebro en el proceso de aprender los números y cómo esto también es algo innato, de lo cual él expone muchísimo en su libro Cerebro Matemático. Otro de los libros que él tiene es Cerebro Lector,
que sería el segundo después de aprender a leer, es donde, vean, es bastante grueso, inclusive habla de la dislexia y de lo que pasa en el cerebro de los niños disléxicos y algunas formas de trabajar y de poder beneficiar y de facilitar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas con dislexia. También habla acerca de cómo aprendemos, es una de sus últimas obras, creo que lanzada en el 2019. Ese es un libro bastante bueno porque, bueno, dice 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Y yo después voy a hacer un en vivo para hablarles de esos 4 pilares. Es importante que conozcamos los 4 pilares con los que la educación puede potenciar esos talentos del cerebro. Entonces, vean que tiene una gama de libros, hay otros más, pero esos son los que yo he considerado de más relevancia en lo que estamos estudiando y conociendo y pues que tiene un aporte significativo a nuestros procesos. Entonces, en este libro, él básicamente dice y menciona, el prólogo nos dice que la neurociencia tiene mucho que aportar a la educación, tanto que se ha generado una disciplina específica llamada neuroeducación, cuando hace apenas unos años se afirmaba que entre la escuela y la investigación había un puente demasiado lejos, ¿verdad? Ya hoy con estas investigaciones y de otros autores se acortan las distancias, ilumina ese mismo puente y hacen que transitarlo en uno y otro sea cada vez más necesario. Es muy importante que esos aportes los conozcamos y podamos aplicarlos. La metodología que yo he mencionado mucho en esta página, Aprendamos Todos a Leer, que lanzó el Banco Interamericano de Desarrollo, es basada en este libro, en el libro Aprender a Leer de las Ciencias Cognitivas. De ahí es la base fundamental para esta metodología y por eso es que yo la recomiendo y es basada en estudios e investigaciones de este autor. Stanislas Dayan también nos menciona en su libro, en la introducción, nos dice que las nociones probadas en los laboratorios y en la reflexión de las neurociencias cognitivas de la lectura es necesario que se difundan y se pongan en práctica en las escuelas. Es más que necesario. Si ya tenemos toda esta información, si ya tenemos toda esta investigación, si ya tenemos todo este aporte científico, es necesario entonces empezar a ponerlo en práctica en las escuelas, en las aulas escolares. Y él también nos dice que los docentes son los primeros conocedores, ¿verdad? Los alfabetizadores, pero también debemos volvernos expertos en esta dinámica, conocer el proceso lector, conocer las funciones en el cerebro, qué se activan, cuáles áreas. Esto nos va a permitir mejorar la mediación pedagógica y tener también un poquito más de ciencia a la hora de ayudar a niños que de verdad están presentando ciertas dificultades. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ahorita está finalizando el año escolar, ya estamos casi que a menos de un mes de finalizar el periodo escolar y en primer grado, como la vez pasada les comenté en una de las publicaciones, se da de que no se hace una evaluación sumativa, es más formativo y pues eso ha generado ciertas dificultades en cuanto a la evaluación, porque claro, la dinámica familiar cambia y como estamos acostumbrados a ese tipo de evaluación más sumativo, entonces se entra un poco en confianza en el ámbito familiar y eso ha generado que muchos niños a veces entren a segundo grado con un nivel de desfase, de rezago en la parte de lectoescritura. Él también nos dice que un solo objetivo debe guiarnos a ayudar a nuestros hijos a progresar lo más rápido posible en el reconocimiento fluido de las palabras escritas. Entonces también le da un aporte significativo a los padres para que también ellos puedan facilitar este proceso. Entonces él dice, del mismo modo confiamos en que los padres sentirán una satisfacción aún mayor al comprender qué está sucediendo en la mente de sus hijos, al seguir sus procesos imaginando las sorprendentes transformaciones que se producen en su cerebro y así prolongar en casa. Vean qué importante que usted, papá, mamá, continúe lectoescritura en casa, no es solamente la escuela. Ustedes no saben lo significativo que es para el niño que este proceso también se convierta en algo en el hogar. Entonces él dice, y prolongar en casa el trabajo de la escuela mediante juegos oportunos, de la lectura de los cuentos, el reconocimiento de las letras, la interacción, las conversaciones, el vocabulario, todo eso hace un léxico mental, aporta léxico mental que luego al leer nuevas palabras, el niño va a ser más fácil para él comprender porque tiene ese léxico ahí en su mente, tiene eso en su cerebro que le ayuda a hacer esas conexiones que ya están presentes. Entonces, él también nos sigue aportando en esta parte. Y hay una frase que él pone en su libro y es: cuanto más se automatice la lectura, más podrá el niño concentrar su atención en comprender lo que lee. Porque al principio la lectura va a ser una lectura un poco lenta, un poco serial, a veces le dicen un poco silábica, sí, esto es muy normal. ¿Por qué? Porque el niño está enfrentándose a un reto. E inclusive el cerebro no está preparado para leer, tiene que hacer una reorganización cerebral. Las neuronas que vienen, ¿verdad?, dispuestas a reconocer objetos
o rostros, tienen que especializarse en reconocer grafías, en reconocer letras, y todo esto requiere de un proceso de práctica constante, que a veces se puede volver hasta complejo. Entonces él nos dice que si empezamos a ayudar al niño a automatizar la lectura, se puede concentrar la atención en comprender lo que lee y así volverse un lector autónomo, que es lo que la escuela quiere lograr. El resultado es que comprenda lo que lee, tanto para aprender otras cosas como para su propia diversión, para que quiera leer libros para conocer el mundo, para entrar al mundo de las letras, conocer autores, protagonistas, el desarrollo de un cuento, el final de una historia, que es lo que queremos al final, por ejemplo, en Costa Rica con el programa de primer y segundo ciclo, lo que se quiere lograr con los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente nos dice que eso es lo que se pretende con este libro, conocer un poco cómo automatizar esos procesos y así ir mejorando la práctica educativa en este. Luego viene una parte bastante interesante y es acerca de qué es la escritura. Entonces él empieza con esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo aprende el cerebro a leer? En el capítulo 1, ¿cómo aprende el cerebro a leer? Se hace la pregunta y empieza a hacer desmenuzar toda esa investigación científica y nos dice, bueno, la escritura se parece a un código secreto, ¿verdad? Que encripta los sonidos, las sílabas o las palabras de una lengua. Como ocurre con cualquier código secreto, descifrarlo requiere aprendizaje. Un buen lector es un descifrador experto. A muchas personas esas palabras no les agrada mucho, descifrador experto, pero sí, el lector es un descifrador experto. Tiene que identificar el código escrito, transformarlo en su lenguaje y luego hacer todo ese proceso de devolución, ¿verdad? Pasar a la vía fonológica o la vía léxica, dependiendo de las palabras que el niño conozca, y vean que lo dice claramente, debe volverse un descifrador experto. Esto es lo que va a permitir que entonces empiece a conocer, a leer las palabras. Cuando los niños empiezan a leer las primeras palabras, se empiezan a entusiasmar. Esa es una de las ventajas de los métodos fonéticos. Cuando el niño empieza a descifrar esas palabras, descifrar esas nuevas palabras, cualquiera del entorno, porque ha identificado la correspondencia entre un fonema y un grafema, empieza a querer leer más palabras y se ve motivado por la lectura de nuevas palabras porque empieza a darse cuenta que es posible descifrar ese código secreto que está en el mundo que lo rodea, que está ahí presente en su contexto, en su entorno, y es cuando empiezan a querer leer los rótulos, a querer leer pequeñas frases, palabras, y se empiezan a emocionar, a entusiasmar, y es cuando papá, mamá, docente tienen que aprovechar esos momentos, esos espacios para promover la lectura, y también no solo la lectura por obligación, porque es muy feo de verdad para los niños, y hay que dejar un poco el adultocentrismo. La vez pasada hice una publicación de Tonucci, hay que dejar un poco el adultocentrismo y bajarnos al nivel del niño y decir, bueno, está identificando, está conociendo nuevas palabras, está entrando a un nuevo mundo de aventura, entonces lo tenemos que guiar por ahí, tenemos que ser muy entusiasmados y dejarle ese espacio al niño y la niña para que se acerque a la lectura de una manera divertida. Y de ahí él nos menciona también, y viene otro para recordar, y él dice, porque en este libro, ahorita le voy a mostrar algunas de sus páginas, él nos dice, bueno, los fonemas son unidades más pequeñas del habla. En las palabras escritas, los grafemas son las letras y las combinaciones de letras que representan los fonemas. Eso tiene que estar muy claro, tanto para los papás, para las mamás, para los docentes. Deben tener claridad que estos fonemas van a responder a un grafema. Aprender a decodificar la escritura exige aprender dos, ¿verdad? Dos pasajes, es muy importante, dos vías. Tenemos la vía del pasaje de las letras a los sonidos, lo llamada vía fonológica, y el pasaje de las letras a los significados. Cuando el niño ya conoce esas palabras, se le hace más fácil leerlas, ya no cancanea tanto, ya tiene una lectura, va generando fluidez lectora, a mayor vocabulario, mejor fluidez. Una de las preguntas más comunes que hacen en esta página es, quiero que mi hijo lea rápido, ¿verdad? Y está empezando primer grado, apenas están identificando las primeras palabras, ya quiero que lea rápido. Bueno, a mayor vocabulario, yo la pregunta que le hago a los papás es, ¿cuántos cuentos le ha leído usted a su hijo para que lea rápido? ¿Por qué? Porque si usted le lee cuentos, el niño va teniendo un vocabulario, va teniendo un almacén léxico y eso le va a ir permitiendo entonces leer con más fluidez, porque ya esas palabras están ahí en su memoria y eso luego va a ser un andamiaje bastante interesante. Las correspondencias entre grafema y fonema permiten leer en español prácticamente casi que todas las palabras de la lengua, tanto conocidas como desconocidas. Y esa es una de las ventajas que tenemos en español, a diferencia de otros idiomas como el inglés, que las correspondencias entre un grafema y un fonema facilitan esa adquisición. Entonces nos dice que en otras lenguas solamente algunas palabras regulares, como lo decía, en otros idiomas. En el español pues se vuelve más fácil este proceso.
De hecho, el español es uno de los lenguajes más transparentes y vienen las opacas como el italiano, francés, inglés, que se vuelven más complejas por esa dificultad. Entonces, él también nos va mencionando y nos dice aquí, por ejemplo, en una de sus páginas que, por ejemplo, hay algunos dígrafos que se deben enseñar, que son, por eso él también en este libro nos ofrece, en el libro Aprender a Leer nos ofrece también un orden de progresión racional. Ahora lo voy a mostrar cómo se deben, en qué orden se deben ir enseñando los fonemas, la correspondencia fonema-grafema, porque a veces suele pasar que entonces empieza con algunos complejos y pensamos que es que el niño tiene dificultades, pero no, es la metodología. Hay que tener atención porque a veces se ve más a las estrategias y a la metodología que al niño en sí. Entonces nos damos dando cuenta que no está calzando la metodología, no están calzando las estrategias, no está alcanzando las actividades y eso va dificultando su proceso. De ahí la importancia de conocer estos procesos mediante este libro, que lo recomiendo 100% su lectura. Él también nos dice, bueno, llega a una parte muy interesante, muy bonita, donde, bueno, ¿cómo funciona el cerebro antes de la lectura? Y hay una frase que me gusta mucho y ahí la comparto, dice, mucho antes de aprender a leer, hay que saberlo, el cerebro del bebé, y esto es de ya referencias científicas, yo les comentaba al principio que la esposa de Stanley Dayan es pediatra, médico pediatra, entonces ella hace estudios en los niños de la adquisición del lenguaje, luego pueden buscar en otras fuentes de internet acerca de ellos y conocer más a profundidad, y se han dado cuenta que mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé ya está consistentemente organizado en cuanto al lenguaje. Las áreas del lenguaje hablado funcionan desde los primeros meses de vida. Los 6 meses ya exclusive ya reconoce los sonidos del habla materna. Entonces vean qué interesante. Luego dice que desde los primeros meses, así como las áreas visuales, con el aprendizaje de la lectura, una parte de ella va a especializarse para reconocer grafemas y fonemas. Esa especialización es necesaria la enseñanza explícita y sistemática. Hace unos días leí un comentario de una persona que decía, es que leer es como caminar, como hablar. No, la lectura no tiene bases genéticas, no nacimos para aprender a leer, es un invento cultural, es obligatorio, o sea, nos forzamos nuestro cerebro y las neuronas, gracias a la plasticidad cerebral, a que se pueden reorganizar, a que no es cuadrado, no es algo, entonces aprendemos a leer, pero no es innato, no nacemos para aprender a leer, nacemos para hablar, para reconocer rostros, objetos, para identificar figuras, pero no para leer. Entonces no podemos decir que es innato, no podemos pensar que porque el niño esté viendo letras va a leer inmediatamente, no, no es así. ¿Verdad? Necesita una enseñanza explícita y sistemática y debe ser consciente de eso, porque trae algo inconsciente como el lenguaje, que es innato, pero hay que hacerlo consciente y eso no es muy sencillo. Dice que leer es hacer añicos esta especialización. Para aprender a leer, nos dice él, es necesario tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral, las palabras, las sílabas, los fonemas, y la lectura las vuelve accesibles al seguir una vía nueva, nunca antes anticipada, que es la visión. Entonces vean qué interesante todos esos aportes, lo que él nos está diciendo y lo que él nos está mencionando en este libro, que de verdad es necesario leerlo para poder comprender el proceso lector desde la mirada neurocientífica. Y luego él en esta otra parte nos dice, bueno, para recordar, el cerebro del bebé está organizado, ya trae el lenguaje, es innato, ya vienen neuronas para hablar. Él dice también que posee un conocimiento sofisticado de la lengua en múltiples niveles, inclusive él dice que es un genio lingüístico, pero es inconsciente, no sabe, no es consciente de ello, de ahí la conciencia fonológica, la importancia de la conciencia fonológica, y hay que insistirle a los papás, docentes, hay que insistirle a los papás y pasarles videos, enlaces de video, hay muchísimo en las redes sociales acerca de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica son habilidades que se trabajan previas y durante la lectoescritura, yo inclusive es un en vivo de eso, pero he visto a veces que hay alguna confusión pensando que conciencia fonológica es un método. No, conciencia fonológica son estas estrategias para hacer consciente al niño de que su lenguaje, su lengua, se puede convertir en estas sílabas, en estas letras, en esas palabras. Aprender a leer consiste en tomar conciencia de esas estructuras de la lengua oral a fin de vincularla con el código visual de las letras. Entonces, creo que es algo sumamente interesante. Vean que
en este pequeño en vivo quise compartir este primer capítulo, luego voy a hacer otro para compartir los otros capítulos y me gustaría saber si las personas que están conectadas tienen algunas preguntas acerca de este libro. Es sumamente interesante, creo que es necesario que podamos ir conociendo más, voy a ir haciendo algunos comentarios y podamos ir llevando más la evidencia científica al aula educativa. ¿Es difícil? Claro que sí, es difícil, pero es todo un reto. Entonces, de verdad agradecerles por su tiempo. A las personas que luego vean la grabación pueden también dejar algunas de sus preguntas para que podamos interactuar acerca de este contenido. Vamos, ahora voy a mostrarles el libro y voy a irles mostrando un poco esas páginas que les comenté al final, que es el orden en que se van enseñando las correspondencias entre grafemas y fonemas. Vamos a ver.